en mi bolso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdón, antes se me ha desconectado el directo. Estoy esperando a ver si alguien se conecta. En cuanto se conecte alguien, pues Sara Romanoli, bienvenida. Buenas noches. Vamos a ver si se van conectando para poder empezar a leer. Sara Romanoli, si quieres contarnos de dónde eres. Como dije antes que se cortara la transmisión, yo soy de Tenerife, de España, de las Islas Canarias. Y me gustaría, sé que hay gente de la península, sé que hay gente de España, sé que hay gente de Egipto, sé que hay gente, a veces se conecta gente de México. Y me gustaría ir sabiendo desde dónde me escuchan. Hoy la conexión no está siendo muy buena. Perdón por desconectarme, la wifi hoy no va muy bien. El wifi no va muy bien. Anímense a contarme desde dónde estáis. Animaros. Agua Manga, bienvenida. Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Animaos a contar desde dónde estáis y por qué os animáis a escuchar estas lecturas. México, uy. Me encanta el acento que tenéis en México. Parece que la conexión hoy no está yendo muy bien. Aguamanga, ¿y tú de dónde nos escuchas? En lo que se va conectando la gente, a ver si se conectan. Perdonad si se oye a mis hijos de fondo, pero es que es imposible. Tengo 3 niños y es imposible tenerlos en silencio. Totalmente. Estoy lo más alejada de ellos posible, pero es que aún así... ¿De Tenerife? Estamos en la misma isla, Agua. No sé si pronuncio bien tu nombre, pero... Si algunas veces os gustaría... yo no voy a salir en pantalla porque no me gusta, aparte de que no es bueno. Pero si alguna se anima a salir conmigo en pantalla y presentarse, pues no tiene más que decirlo y la invito a salir. La invito en la conexión. Mira, otra más de Tenerife. Agua, ¿y en qué parte de Tenerife vives? Si se puede saber, claro. Alhamdulillah, tenemos, aunque somos poquitos en esta página, tenemos gente de varios sitios del mundo. Sobre todo de México también hay varias personas que hablan. Varios días que han hablado personas de México. La conexión va hoy fatal. Nunca he tenido tantos problemas como hoy. No sé si es por la gente que se está felicitando mucho el año nuevo o no sé. Pero esto me va fatal. Bueno,
Si nadie más se anima a entrar y a presentarse, pues empezamos nosotras cuatro. La conexión está yendo fatal. Se corta y empieza, se corta y empieza. Voy a poner el teléfono aquí para que ustedes vean bien la imagen del libro y yo poder empezar a leer. Sara, ¿qué hora tenéis por ahí? Creo que ustedes tenéis las 3:30 de la tarde, ¿no? Más o menos sí, las 3:30 o las 2:30. En México, si no me equivoco. Bueno, un minutito más y empiezo a leer. Cuando sean las 1:30, yo tengo las 29, en cuanto sean las 1:30. Sí, falla internet un montón. Agua, yo soy de Santa Cruz. No sé si sabes dónde está el centro comercial Carrefour. No el Meridiano, sino el centro comercial Carrefour en Añaza. Pues yo soy de ahí. Si algún día vienes para acá y quieres que nos conozcamos, yo raramente voy al sur, la verdad. Mi marido trabaja muy al sur y casi nunca vamos porque él ya está aburrido del sur. Entonces, si alguna vez vienes para Santa Cruz y quieres presentarte, no quieres que nos veamos y nos conozcamos, me avisas y nos conocemos. Encantadísima de conocer a gente nueva y a hermanas nuevas. Y te presentaría a mis hermanas también. Muy bien, Sara, 2:30 de la tarde. Vale. Aquí ya de noche, noche cerrada. 9:30 de la noche aquí en Canarias, las 10:30 en la península. Bueno, chicas, creo que voy a empezar a leer. No, Noemi, está fallando internet a mí también. A mí también espero que no se corte la conexión porque la tengo al mínimo y veo que ustedes estáis entra, sale, eso que está... Incluso la hermana Sara está diciendo también que falla internet y ella está en México, o sea que no es aquí solamente. Esto está fatal. Bueno, chicas, voy a empezar, ¿vale? Me gusta que haya movimiento en el grupo, que hablemos, que nos conozcamos, que así no solamente nos limitamos a solo leer yo y escucharme a mí sin saber quién está detrás de la pantalla, ¿no? Aunque no nos conozcamos visualmente, pero por lo menos saber desde dónde nos escuchamos y hablar un poquito. Bueno, chicas, lo he dicho, que yo me enrollo mucho a hablar. Voy a empezar, ¿vale? Yo haré paradas para ir mirando el móvil si se ha desconectado o lo que fuese, para que no perdáis nada, ¿vale? Si alguna vez que le falla la conexión y necesita que vuelva un poquito para hacia atrás, me lo escribe y yo vuelvo, ¿vale? Venga, Bismillahirrahmanirrahim. La torrente de Al-Araram. Tras la caída de la confederación tribal del Minen en el Yemen, Sabah, la nueva confederación la sucedió, fundando sobre sus ruinas una nueva que pasó del principado a una república limitada y más tarde a una amplia y delimitada monarquía. Los nuevos habitantes que habían conservado la misma lengua y las mismas costumbres se inspiraron también de la antigua civilización para fundar una monarquía conocida por sus palacios, sus enormes edificios, sus castillos y sus murallas. En efecto, no tardaron en dirigirse hacia Marib, otra ciudad del Yemen, donde escogieron una capital para ellos, encontrando en la nueva ciudad todo lo que buscaban para una vida de prosperidad y riqueza. No obstante, pese a que el Yemen tenía territorios limitados y una tierra fértil lista para ser cultivada, no había en cambio fuentes de aguas ni ríos subterráneos. La lluvia solo satisfacía la mitad de las exigencias, descendiendo vertiginosamente en pendientes de lo alto de las montañas para extenderse por el desierto y acabar resorbida en la tierra. La necesidad aconsejó a los habitantes a inventar diques para contener el agua de la lluvia en estanques y para protegerse contra las torrentes de temporada y de las inundaciones. De esta manera cavaron canales subterráneos que desembocaban directamente en los estanques, construyendo centenares de diques a fin de colectar la máxima cantidad de agua posible. Sin embargo, la de Marib era la mejor y la más eficaz.
Ma'arib era un enorme barrio en la entrada de la ciudad, en un inmenso valle que se dirigía hacia el sur y que a lo largo de su paso se estrangulaba hasta convertirse en un muy estrecho y reducido para poder paso incluso a un peatón. Se extendía para alcanzar otros torrentes que bajaban escarpando de lo alto de una cadena de montañas. Fue en este valle donde los monarcas de Sabah construyeron esta presa fortificada y excavaron túneles bien ordenados para aprovechar la irrigación. Gracias a esta gran obra, Ma'arib se transformó en una ciudad fértil y muy fecunda, donde se plantaron en poco tiempo magníficos jardines que daban considerables productos. El lugar que antaño era desértico se convirtió en un país útil y próspero. Sus flores de todos los colores llenaban la ciudad. La verdura cubría las planicies y las llanuras. Se diría que en una mano mágica había transformado esta ciudad en un paraíso terrestre. Según los relatos, cuando las mujeres pasaban por los jardines no necesitaban recoger la fruta, sino solo con llevarse la cesta sobre la cabeza, las frutas caían en ellas, llenándolas sin el menor esfuerzo. Los habitantes conocieron un periodo de opulencia y de riqueza. Los que habían elegido del comercio como oficio, viajando del Yemen hacia Siria o del Hiyaz, nunca habían sufrido del calor ni de la sed o el hambre. El agua era abundante y los árboles frutales les servían de provisiones y de abrigo. Hemos hecho surgir entre Sabah y las ciudades que hemos construido, otras ciudades entre las cuales hicimos fáciles desplazamientos. Se podía viajar en toda seguridad entre estas ciudades las mañanas como las noches. Esta aparente y oculta riqueza facilitaba el desplazamiento y por la gracia de Allah se llevaba una vida fácil y tranquila. Era un país perfumado bajo el imperio de un Dios clemente. Cualquiera en su lugar hubiera agradecido al Creador que les colmó con sus gracias y sus ventajas sin exigir nada a cambio. La gente de Ma'arib era gente hambrienta y desheredada antes de que la gracia de Allah diera vuelta a la suerte de la noche a la mañana a su favor. Sin embargo, en vez de manifestar su gratitud hacia su Señor, comenzaron a obrar como las antiguas naciones, de manera ingrata e ignorante. La ingratitud y el desconocimiento fueron la única reacción de este injusto pueblo. Ni los consejos de los mensajeros ni las advertencias de los enviados juntos lograron desviar a la gente del Yemen de su ignorancia y de su testarudez, mereciendo de esta forma un castigo para que sean un ejemplo para los que se atraviesan a obrar como ellos. Merecían el peor destino. No se comportaban con ingratitud y desconocimiento como antes de ellos los aditas y los tamuditas, que soporten ahora lo que ellos mismos han provocado. Dios desencadenó contra ellos el torrente de Al-Aram, hundiéndose la presa en un abrir y cerrar de ojos, inundando el agua colectada a los campos y las huertas. La ciudad conoció una catástrofe sin precedentes. Las casas, los diques se derrumbaron, muriéndose el ganado, reemplazando los vegetales de los árboles frutales por otros llenos de plantas espinosas, de tamariz y de algunos raros azufaifos, desapareciéndose el gorjeo de pájaros, llenando el espacio los graznidos de los cuervos. Al ver lo que sucedía en la ciudad, sus habitantes comprendieron que era extremadamente difícil seguir viviendo en ella, abandonándola llorando por aquel paraíso terrestre perdido, dispersándose en pequeñas tribus en el desierto. Gasean habitaba en Siria, Anmar se dirigió hacia Yatrib, Yudhan hacia Tehama y Ad hacia Amán. Hemos hecho de ellos temas de leyenda y los disociamos totalmente. En realidad, en ello hay signos para todo hombre paciente y agradecido. Los hemos retribuido así por su incredulidad. ¿Acaso castigamos a quien no es incrédulo? Zu-Noas fue proclamado el monarca del Yemen, país conocido por sus riquezas y sus abundancias. Cuando llegó al poder comenzó a criticar las malas acciones de su predecesor, el cual se había dedicado al exceso y a la dilapidación, dando libre curso a sus salvajes instintos. El antiguo monarca se hundió en el abismo de la perdición y de la obscenidad al dar la espalda a los llamamientos de los fieles consejeros. Para censurar los horribles actos de su predecesor, Zu-Noas manifestó una fuerte inclinación por la vida ascética, concentrando sus esfuerzos en torno a algunos ideales que consideraba de importancia primordial, como la moralidad y la paz y la concordia en la tierra, la reforma de la situación, la predicación, incitar a la gente a obrar de manera correcta y a respetar los preceptos de la religión y obligar a su pueblo a alejarse de todo acto impúdico e indecente. Obraba de este modo para invitar a su pueblo a seguir sus pasos y su manera de actuar y a comportarse de la manera más perfecta posible, renunciando a los placeres efímeros de la vida de aquí para seguir el ejemplo ideal para los demás. Un día, al pasar por Yatrib,
cuya mayoría de habitantes profesaba el judaísmo, admiró el magnífico panorama de la ciudad, así como el de modo de vida de sus habitantes. La ciudad era entonces un polo de atracción para los judíos, muy conocida por sus múltiples templos. Al ver a Zunoás pasar por su ciudad, sus habitantes y los misioneros corrieron hacia él, reservándole una apoteósica acogida antes de invitarle a abrazar su religión y a explicarle sus prescripciones, sacadas de la Torá, así como la enseñanza de sus profetas, persuadidos de que les iba a ayudar mucho a transmitir el judaísmo. Tras algunas discusiones circunstanciadas, Zunoás sintió admiración, encontrando en el judaísmo su objeto de deseo. Respondiendo a su llamamiento, convencido plenamente y prometiendo con entusiasmo invitar a la gente a acordarle la fe voluntariamente o por fuerza, tanto que se nombró a sí mismo protector de los judíos, imponiendo a los árabes someterse a su voluntad y de colocarse bajo su protección, algunos de los cuales, la mayoría, le siguieron por temor a represalias, mientras que otros, la minoría, encontraron la satisfacción en la nueva religión. En cambio, los que se habían negado a responder a su llamamiento fueron perseguidos y ofendidos. Las noticias de Zunoás se propagaron rápidamente, su fuerza y su agresión estaban a flor de boca de su pueblo, lo que incitaba a la gente a venir en grupos a presentarle el acto de pleitesía para ponerse a salvo de su represión. La gente de Najrán, que profesaba el cristianismo, renunció a convertirse al judaísmo, habida cuenta de su intenso amor por la nueva religión. Un fomentador convenció a Zunoás a llevar a cabo una acción militar contra la gente de Najrán y a conquistar la ciudad. Le dio la impresión de que si dejaba a la gente de Najrán obrar como quería, el judaísmo no podía avanzar en la ciudad, insinuándole que el cristianismo, si no lo sofocara en su cuna, sería el enemigo mortal e invencible del judaísmo. Bajo la instigación de este hombre fomentador, Zunoás salió al frente de un impetuoso ejército para conquistar Najrán y someter a sus habitantes, los cuales seguían negándose a abandonar el cristianismo y de convertirse al judaísmo como lo llevaba exigiendo el monarca, manifestando una valentía y una determinación dignas de admiración para soportar las consecuencias de su decisión. Las amenazas de Zunoás los exhortaban a adherirse cada vez más a su culto. Por ello el conquistador ordenó a su armada acavar una fosa, llenarla de leña seca, incendiar en ella el fuego y de arrojar a todo aquel que se negara a aceptar lo que se le exigía. Determinada, la gente de Najrán fue quemada viva. Un hombre de esta ciudad logró salvarse, pudiendo escaparse a tiempo. Habiendo sufrido 1000 calvarios en su fuga, el hombre llegó hasta César, el monarca romano, ante el cual se presentó, contándole los pormenores de la masacre cometida contra su pueblo por Zunoás y su ejército, y suplicándole ayudarle a vengar a los mártires. César le dijo: Najrán está lejos de aquí, pero voy a transmitir el mensaje al monarca de Abisinia, quien es cristiano como vosotros. El hombre emprendió el viaje rumbo a Etiopía, llevando con él el mensaje destinado al monarca de este país, cuyo contenido giraba en torno a una solicitud de acordar el refuerzo necesario para su portador para vengar a los mártires matados injustamente por los que pretenden luchar por la causa divina. Llegando ante Nadjachi, monarca abisinio, el hombre le contó la monstruosidad de la masacre, insistiendo sobre todo en un punto sensible inherente de suscitar la animosidad del monarca contra Zunoás y su ejército. El hombre dijo: los religiosos cristianos fueron todos exterminados sin excepción. Los niños, las mujeres y los ancianos entre mi pueblo fueron entregados al verdugo en una fosa taladrada para facilitar a los torturadores la tarea. Hasta ahora sigo escuchando los gritos, las voces y las súplicas de los mártires. Te anuncio que fueron por miles. Al-Nadjachi encontró difícil e incluso insoportable creer lo que le contaron. Pareció inverosímil ver apagarse la luz del cristianismo en Najrán. Por ello puso a disposición del hombre un numeroso ejército bien equipado, bien entrenado, ordenando a su máximo jefe de no regresar sin antes vengar a los mártires masacrados injustamente. El ejército salió inmediatamente para conquistar el Yemen y tomar la revancha sobre los que se habían atrevido a atentar contra el honor de las mujeres y a matar a niños inocentes. Al enfrentarse al ejército de Zunoás, que intentaba vanamente defenderse, el ejército abisinio lo derrotó. Después del combate, el Yemen pasó bajo la tutela del monarca de Abisinia, conociéndose a su vez un nuevo periodo de persecución, aunque diferente de la que se ejercía antes, pero idéntica en su esencia y en su aspecto aparente. Abraha, el jefe militar que había dirigido la conquista del Yemen, no tardó en ser nombrado el rey de toda Arabia del Sur,
obrando para volver a dar a los cristianos su magnificencia de antaño y su resplandor perdido. Cuando vio que la gente se dirigía hacia la Meca para efectuar el peregrinaje y visitar el templo sagrado, decidió construir una catedral porque las ceremonias religiosas que tenían lugar anualmente alrededor de la Kaaba en la Meca suscitaban su celo. Pensó que al construir esta catedral tal vez lograse persuadir a la gente a convertirse al cristianismo y de paso hacer de su país un lugar de peregrinaje. De esta manera la catedral fue concluida en pocos meses. Era altísima, su arquitectura deslumbrante, la decoración apoteósicamente bella. En su interior, los lujos y los adornos tenían un gusto muy fino. No obstante, habiendo realizado su plan, Abaa no cosechó luego más que decepción. En los corazones de los árabes no cabía más que la antigua casa sagrada en la Meca, a la que se dirigían para cumplir sus actos rituales. Incluso los habitantes del Yemen se negaban formal y categóricamente a limitarse a visitar la cátedra. Tenían un profundo e inquebrantable amor hacia este lugar sagrado que era, desde el periodo de sus ancestros, un destino para los que creían en la existencia de un Dios único, de una divinidad pese a que las características y los caracteres eran distintos y distantes de un culto al otro. Los árabes sentían resentimiento. La construcción de la catedral les había irritado mucho. No apreciaban la hostilidad de Abraham, quien, en su opinión, al construir la cátedra, había anulado el peregrinaje hacia la casa sagrada. Un día, en medio de la noche, un hombre mancilló la cátedra de Abraham, quien, irritado, juró destruir la Kaaba y borrar sus huellas para vengar la profanación hecha a su religión por los árabes y hacer de la cátedra el único destino para los peregrinos. Montó en un elefante y salió inmediatamente al frente de una expedición militar para invadir la Meca. Los árabes consideraron muy grave lo que Abraham contemplaba. Les era difícil, casi imposible, dejarse conquistar por un cristiano quien, además, tenía la intención de destruir la Kaaba. De este modo, un noble del Yemen, Zu Nafar, lanzó un llamamiento a los árabes para que hicieran frente a Abraham para hacer fracasar su diabólico proyecto. Zu Nafar salió al mando de un ejército para defender el encinto de la Meca, pero cuando los dos ejércitos se enfrentaron en el combate, Abraham resultó muy superior derrotando a su adversario. Zu Nafar fue capturado y hecho prisionero. A pesar de la derrota de Zu Nafar, los árabes se negaron a entregar las armas, emprendiendo una encarnizada lucha para defender la casa sagrada. Pero el ejército de Abaa estaba tan experimentado que no parecía poder ser vencido. Abraham se dirigía con su ejército, pues, tranquilamente hacia la Meca, después de haber sometido a su voluntad a las tribus árabes consideradas como débiles. Las delegaciones de todos lados venían... Perdónenme. Pero es que entró el gatito en la habitación. Y ahora me acabo de perder. Abraham se dirigió con su ejército pues tranquilamente hacia la Meca, después de haber sometido a su voluntad a las tribus árabes consideradas como débiles. Las delegaciones de todos lados venían a presentarle su pleitesía y de proponerse a indicarle el camino más seguro y más corto para llegar a la Meca, pues que en aquel entonces los guías eran los únicos indicadores de caminos a los viajeros. Abraham eligió a Abu Regal como guía y emprendió el camino con su ejército. Al llegar cerca de Taif, marcó una pausa. Algunos soldados, por instigación de su jefe, comenzaron a atacar a los Quraishitas, apoderándose de sus ganados, entre los cuales había 200 camellos pertenecientes a Abdul Muttalib bin Hashim, un hombre muy estimado por Quraysh. Era, en realidad, el encargado de dar a beber a los peregrinos durante la ceremonia religiosa anual. Los habitantes de Quraysh no apreciaron que se robara a su jefe y a los demás dignatarios de la tribu, pero al ver la envergadura del ejército de Abraham prefirieron el silencio. En esta grave situación, mientras los Quraishitas estaban al acecho, un enviado de Abraham vino pidiendo entrevistarse con el jefe de la tribu. Al conducirlo ante Abdul al-Muttalib, el enviado leyó la siguiente carta:
No he venido a haceros la guerra, pero estoy determinado a destruir el templo sagrado. Si aceptáis dejándome pasar tranquilamente, os prometo que no tocaré a ninguno de vosotros. Os invito, pues, a venir a negociar una rendición pacífica. Pero si seguís la guerra, estoy dispuesto a entregar vuestra ciudad al pillaje y a profanar el honor de vuestras mujeres. La respuesta de Abdul-Muttalib fue: tampoco nosotros pensamos hacerte frente. Nos supera sobre todos los planes. El enviado le propuso de venir con él por invitación de su jefe. Acompañado por algunos dignatarios de Quraysh, así como por una delegación elegida entre los nobles de la Meca, Abdul-Muttalib salió inmediatamente para negociar con Abraha. Al llegar al campamento de Abraha, un desconocido anunció: allí está Abdul-Muttalib, jefe de Quraysh, un hombre conocido por su generosidad y su riqueza. Abdul-Muttalib era un hombre encantador, robusto, alto, por lo que dejó buena impresión ante Abraha, al cual su calma y su elegancia sedujeron. Abraha se puso de pie para recibirlo, insistiendo en sentarse en el suelo junto a él. Impresionado, Abraha le dijo que estaba dispuesto a acordarle todo lo que quería. Entonces Abdul-Muttalib le pidió tranquilamente restituirle los camellos que sus soldados habían robado. Desconcertado, Abraha le dijo: al principio me has seducido, pero veo que me he equivocado. ¿Me pides restituirte tus camellos sabiendo pertinentemente que he venido a atacar vuestra ciudad y destruir el templo que consideráis sagrado? Solo te interesan tus camellos. Abdul-Muttalib respondió secamente: los camellos me pertenecen mientras que el templo tiene un señor, y es mi señor quien lo va a proteger contra ti. Nadie puede hacer frente a mis decisiones, ni siquiera el pretendido señor del templo, dijo Abraha, respondiéndole a Abdul-Muttalib. No tienes más que dos opciones: restituir los camellos o destruir el templo, si eres capaz de hacerlo. Abraha propuso a Abdul-Muttalib con desprecio restituirle parte de sus camellos. La delegación de los notables de Quraysh propuso a Abraha un compromiso que dejaba los 3/4 de la fortuna de la gente de Tujama si aceptaba renunciar a su plan de destruir la Kaaba, pero todas sus propuestas no pudieron convencer a Abraha para que renunciara a su diabólico plan. La delegación de Quraysh regresó entonces decepcionada a sus casas. Abdul-Muttalib aconsejó a la gente de la Meca a encontrar refugio en las montañas para salvar sus vidas contra el inminente ataque de Abraha y de su ejército. Durante la noche, la gente abandonó la ciudad con destino a las montañas en busca de un refugio seguro. Eran tan numerosos que el lugar, pese a su inmensidad, resultaba pequeño para todos. Los gritos de pánico de las mujeres y los niños desgarraban el horizonte. Abdul-Muttalib volvió con un grupo de paisanos hacia el templo sagrado, donde se pusieron a rezar y a pedir a Allah ayuda contra el ejército invasor para que la casa, construida por Abraham y Ismael, se quedara intacta como lo había prometido Allah. Al terminar las oraciones se fue a refugiarse en las montañas. La Meca se quedó vacía y abandonada, encontrando a Abraham el camino fácil ante él para destruir la casa sagrada. Montado en un elefante, dio orden de ataque. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Nubes de pájaros tiraban avalanchas de piedras de una misteriosa naturaleza contra el ejército invasor, resultando destruida la mayor parte del ejército etíope, que fue atacado también por una epidemia que lo dejó fuera de combate. Abraham tuvo miedo, ordenando a los que aún tenían fuerza regresar inmediatamente a Sanaa. Solo una minoría logró salvarse. En cuanto Abraham murió, sufriendo su ejército una derrota total. El templo fue salvado y la tribu de Quraysh conservó su reputación, convirtiéndose la Meca en una ciudad muy importante, mereciendo incluso el título de santidad. Estos signos anunciaban la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el que bendiga la paz. Él le bendiga y le dé la paz. Fue en este bendito lugar donde nacerá, junto a esta casa santificada que ampliará. Los árabes llamaban a este fenómeno muy raro el año del elefante. Bueno, mañana va Bilal. A ver. Sí, mañana va Bilal y después el viaje nocturno. La verdad que no me he fijado si no habla de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me parece que no cuenta la historia de Muhammad. Bueno, cuenta todas las guerras que tuvo el profeta y todo eso, el viaje nocturno que tuvo el profeta, pero no cuenta la historia en sí del profeta Muhammad. Bueno, chicas,
Muchísimas gracias por estar ahí. Perdonen por el ruido hoy. La verdad que con los niños, el gato, no puedo evitarlo. Agua, a ver que te lea. Vale, encantada. Yo, cuando quieras, me hablas cuando vayas a venir y quedamos para vernos. Sara, sí, es muy agradable conocer gente linda y gente, hermanos en el Islam, en estos países cuando no son países musulmanes o islámicos, y no estamos rodeados de hermanos, ¿no? Es la verdad que se hace muy agradable poder tener a gente cerca que te ayude, ¿no? O con la que poder hablar y que te entienda. La verdad que sí. Por eso realicé yo este proyecto de empezar a leer y poder hacer llegar el conocimiento que yo voy leyendo, pues compartirlo con ustedes, ¿no? Y que todos tengamos un poquito más de información. A ver, algunas informaciones se hacen un poquito pesadas, pero bueno, está bien siempre tener toda la información posible sobre nuestra religión, ¿no? Gracias a ustedes por escucharme, Sara, la verdad. Aunque solo sean dos, aunque solo sea una persona, siempre me emociona leer todas las noches y es lo que me hace seguir. Alguna noche fallo. Mañana, por ejemplo, intentaré estar, inshallah, a ver si alguien se conecta, porque también sé que hay muchos musulmanes y musulmanas que por temas que son de familias cristianas, pues celebran estas fechas y se ven obligadas a celebrarlo y no se pueden conectar, pero bueno, inshallah y arpe, bismillah, intentaré estar mañana aquí y esperar a que ustedes os conectéis también. No me enrollo más, vamos a dormir, a descansar, para mañana empezar otro día nuevo y les deseo muy buenas noches, muy buenos días para Sara que está escuchándonos desde México y lo dicho, muchísimas gracias por escuchar. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hasta mañana.